El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. A primera hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:19, ya estamos en viernes, cerrando esta semana, luego del feriado. No sé si les dio la sensación a los oyentes, a los televidentes, a los de contertulio. Una semana que se hizo un poco corta, me parece, ¿no? Para mí lo contrario. A mí se fue rápido. No, a mí se me hizo bastante larga. Se fue rápido. A mí se me hizo muy larga. Ayer, de hecho, estaba ya, cuando me desperté pensando que era viernes. Y nada, era jueves. Un día más. Pero bueno, estamos ya cerrando la semana. Con buena vibra, con buena onda. En medio de la coyuntura, ¿no? Con buena vibra, que es lo que cabe. Déjeme enviar un saludo. Ayer estuve por unos temas particulares, estuve por la municipalidad y me encontré con un asiduo oyente nuestro, el doctor Maximiliano Donoso, a quien me precio de conocerlo hace mucho tiempo. El doctor Donoso, que me contaba, ya está jubilado. Desempeñó varios cargos en el sector público en su momento, un caballero, señor, lo fue antes, lo es hoy, y ayer tuvo expresiones de mucho afecto para con nosotros y de apoyo para este programa y para el formato que nosotros desplegamos aquí, así que le agradezco públicamente al doctor Maximiliano, no lo había visto hace tiempo, al doctor Maximiliano Donoso, así que le envío un abrazo, gracias por la deferencia con los contertulios y con este espacio de noticias. Me sumo al saludo, la verdad es que nos honran con su audiencia, personajes como el doctor Donoso, con quien además solemos frecuentemente interactuar en redes sociales, así que claro, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo cordial y gracias por seguirnos. Bueno, a todos quienes nos escuchan también en el resto del país y el mundo, que están generando sus reportes desde distintos lugares. Como te digo, siempre a mí me encanta recibir reportes de lugares de nuestro país donde no llegamos con frecuencia y que nos sigan a través de redes sociales. Eso creo que habla bien de este espacio y habla bien de cómo se va generando esa viralidad, ¿no? Entre vecinos, entre amigos, entre colegas que se van sugiriendo escuchar este espacio. Eso de verdad a mí me pone muy, muy contento. Así que igual a todos ellos quienes nos escuchan en la Amazonía, en el Puyo, en Orellana, en Lago Agrio, un fuerte abrazo, lo propio a quienes nos están siguiendo en el resto del país y el mundo. Sí, sin duda. A ver, ¿con qué empezamos hoy, con tertulia? A ver, yo quiero empezar con algo rapidito, que está atado justamente a la investigación respecto del supuesto caso de rebelión. Hay que insistir en esperar la presentación de las correspondientes pruebas. La fiscal hace 2 días en su presencia de la Contraloría le dijo a los medios que hay pruebas o hay indicios contundentes, hay indicios que podrían desembocar en pruebas contundentes sobre las supuestas intenciones de determinados actores en haber incurrido en el delito de rebelión, por el cual Paola Pavón, prefecta de Pichincha, y Virgilio Hernández, exasambleísta, se encuentran detenidos. Pero me llama la atención algo y quiero comentarlo, porque los medios de comunicación le han dado mucha, me parece a mí, mucha cobertura a una declaración de un funcionario del gobierno de la provincia de Pichincha, de la prefectura de Pichincha. Entiendo que este funcionario es el encargado de la parte de transporte liviano en la prefectura. Y este funcionario ha dicho, menciono esto porque los propios medios lo han sacado, entiendo que la fiscalía les ha proporcionado ese material vinculado a la declaración de este funcionario de la prefectura de Pichincha, y lo han sacado, lo han hecho público. Este funcionario ha dicho que sí, que en el piso 21, que entiendo es el lugar del edificio de la prefectura donde funciona el despacho de la prefecta, Paola Pavón, se ordenó el retiro de las cámaras de seguridad, y que recurrentemente acudían al despacho de la prefecta personajes como Virgilio Hernández, como Gabriela Rivadeneira, entre otros. Yo solamente pregunto esto. ¿Esa sola declaración se puede constituir en un indicio? No hablo de prueba, hablo de indicio para señalar que por la presencia de Rivadeneira de Hernández, entre otros personajes, en el despacho de la prefecta, que además es su coidiaria, con la cual comparten la misma visión ideológica y política,
Pero el señalar que recurrentemente iban al despacho de la prefecta estos dos personajes, entre otros, ese puede ya ser un indicio de que hay un caso de rebelión. ¿Dónde se daban las reuniones del Buró Político de Alianza País contra Tulio en la época de Correa? En Carondelet. En el Palacio. Carondelet. ¿Y a quién recibía Correa cuando era presidente? A sus cuidarios. Por eso te digo. No, ya estamos pero, locos. Pero por eso te digo. Empezar a sacar conjeturas y a empezar a ve, y no se trata... lucubrar. Y que se entienda. Yo quiero que se entienda lo que quiero decir. Yo no sé y no me corresponde. Y no me voy a cansar de repetirlo. Sobre todo para algunos oyentes, aquellos que se suman recientemente o aquellos que no nos han escuchado, que no conocen nuestra posición personal, editorial, periodística. A nosotros no nos corresponde, a mí no me corresponde decir si efectivamente Pavón, Rivadeneira, Hernández y otros personajes han incurrido en el delito de rebelión. Para eso están las investigaciones. Pero las investigaciones deben arrojar, porque para eso sirven, deben arrojar indicios que luego, fruto del procesamiento de esos indicios, se conviertan o no en pruebas que eventualmente configuren la existencia de un delito. Mi punto es, el señalar que ciertos personajes políticos fueron vistos en varias ocasiones en el despacho de la prefecta, ¿es indicio para pensar que se estaba diseñando todo un plan de rebelión? En un lugar público, en una oficina pública. Ese es mi punto. ¿Es clandestino acaso? Yo no sé si dentro del despacho de la señora prefecta de Pichincha, que está detenida en este momento, hayan planificado la rebelión. No lo sé, no me corresponde a mí, yo no soy agente de criminalística ni soy agente fiscal. Para eso están las indagaciones. Yo simplemente planteo esto. ¿Y por qué lo planteo? Porque los medios anoche, le dieron mucha prevalencia a esa declaración. O sea, si hay esa declaración, debería ir acompañada de un indicio que te lleve a una prueba sobre si efectivamente en esas reuniones se estuvo planificando un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Moreno. O sea, mi punto es ese. Mi punto es, ¿cuál es el valor de una declaración de ese tipo si no va acompañada de la correspondiente evidencia que te permite empezar a creer o a pensar que efectivamente, fruto de esas reuniones, se estuvo planificando desestabilizar el orden constituido y derrocar el gobierno del presidente Moreno? O sea, yo sí planteo eso. Y de verdad, la forma como se lo maneja y la forma como se dice, al común de la gente le escandaliza y ya generas el famoso frame del cual hemos hablado en un montón de ocasiones. Entonces yo sí planteo y vuelvo a plantear, a mí me parece que falta seriedad en este proceso. Me parece que falta mucha más prolijidad. Me parece que se está acusando a la gente y no sabemos qué vaya a pasar después, porque igual lo planteé el otro día en el Twitter. ¿Qué pasa si mañana o pasado los indicios que dicen que han encontrado no se convierten en pruebas y no hay teoría del caso? Vamos a suponer aquello. Pero tienes un punto de partida, sin tratar de convertirse uno en abogado del diablo ni nada por el estilo, pero ¿qué fue lo que pasó con el testimonio de José Conceição Santos en contra de Glass? O sea, fue una delación, un testimonio suficiente, sin prueba alguna, para lograr encarcelar a una persona por 6 años. Está, me parece a mí, ocurriendo exactamente lo mismo en estos casos. Que la señora Pavón se reúna en su oficina con sus coidarios, me parece a mí algo absolutamente normal. Absolutamente normal. En la coyuntura que sea. Porque incluso en una situación de conflicto como la que hubo en octubre, es normal que un movimiento político, que una organización política, que un bloque tan importante y tan numeroso como es el de la Revolución Ciudadana, que son 30, es el segundo bloque más grande de la Asamblea, se reúna pues para establecer líneas políticas, para establecer estrategias, es lo normal. Otra cosa sería que, por ejemplo, como ocurrió el 30S, te reúnas en el piso X de un hotel. Por ejemplo, te cito ese ejemplo, porque a mí me parece que no es una reunión clandestina, las reuniones eran a plena luz del día, en una oficina pública donde les ve entrar todo el mundo. Claro. ¿Cuántos funcionarios trabajan en ese edificio de 22 pisos? Claro. En el gobierno provincial de Pichincha. Entonces eran reuniones a plena luz del día, en una oficina pública. O sea, entiendo que no entraban por el subsuelo, no es que entraban escondidos. O sea, ese es mi punto. Yo repito, que se entienda. A mí no me corresponde decir si en esas reuniones se planificaba o no la rebelión o las intenciones de derrocar el gobierno
del presidente Moreno. A mí no me corresponde, a los periodistas no nos corresponde. Para eso están las investigaciones. Yo simplemente pregunto, la declaración de un funcionario, el encargado de transporte, que dice que veía recurrentemente a Gabriela Rivadeneira y a Virgilio Hernández, entre otros, ingresar y subir al piso 21 donde queda el despacho de la prefecta. Ese ya es un indicio. Eso ya configura una teoría del caso. O sea, de verdad. O sea, para mí, de ahí, o sea, ¿cómo generas una noticia de ahí? Otra cosa es que si de esa declaración se deriva que efectivamente en esas reuniones se estuvo planificando todo un esquema para derrocar el gobierno constituido, de una u otra manera, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Yo sí separo las cosas. Y yo lamento profundamente cómo hoy se está pretendiendo impartir justicia a través de las redes, a través de los medios, difundiendo información muchas veces no completa, descontextualizada, solamente dirigida a ciertos personajes. Sin contrastar, como nos dijo ayer Doris Solís, por ejemplo. Doris Solís, por ejemplo, ayer dijo que nunca le llamaron. O sea, es legítimo que la secretaria de Anticorrupción haga una alerta, emita una alerta. Yo, desde mi rol de periodista, ¿qué debo hacer? Tengo la denuncia o la alerta de la secretaria de Anticorrupción. Obviamente debo buscar a la implicada. ¿Quién es la implicada? La ex ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís. ¿La buscaron? O sea, en este espacio ocurrió así, ¿no? Lo tuvimos a la secretaria y al día siguiente a Doris Solís. O sea, que era lo que correspondía. Y es el público el que termina valorándolo, el que termina analizándolo, el que se queda o con lo que dijo la secretaria de Anticorrupción o con lo que dijo Doris Solís. Pero de verdad, o sea, estamos en un momento en el cual yo creo que estamos perdiendo determinadas formas que se convierten en el fondo. Porque repito, ¿y qué pasa si mañana o pasado no hay teoría del caso? No hay pruebas a partir de los indicios que dicen haber encontrado. Y resulta que los mencionados personajes salen en libertad o son declarados inocentes. Ya colocaste un frame en la opinión pública. Entonces, mañana o pasado, ¿qué dirá un segmento de la opinión pública? Ah, los jueces comprados. Ah, esos jueces son correístas. Ah, estos jueces son así asado cocinado. O sea, de verdad, la presunción de inocencia en este momento se ha pulverizado. Se ha pulverizado. No se entiende el concepto de la presunción de inocencia. No se entiende que todos son inocentes, todos somos inocentes, mientras no se demuestre la culpabilidad. No se comprende. Y sabes que es triste, es muy triste que en este momento se esté criminalizando incluso el pensamiento. Porque tú estás viendo toda la carga del Poder Judicial en contra de una tendencia política. Eso me parece que es sumamente grave. Ellos hablan de persecución, están en todo su derecho de hacerlo. Yo tampoco voy a entrar a juzgar si es o no es así, pero es evidente que hay un ensañamiento contra esa corriente política. Yo no sé si tú has visto, por ejemplo, cuando Moreno, en sus intervenciones, cuando el presidente Moreno, en las cadenas nacionales o en las entrevistas, cuando se refiere a Correa, cuando se refiere al correísmo, cuando cita los nombres de Hernández, de Rivadeneira, de Paola Pavón, ¿cómo le cambia el semblante a Moreno? Yo sí he notado eso. Lo propio en otros funcionarios del gobierno, quienes han señalado que el correísmo era quien estaba detrás de todo lo que ocurrió en la revuelta de octubre. Lo increíble es que cómo además se ha tratado de ir generando una suerte de escenario que para mí resulta, digamos, como medio ficticio, ¿no? Todo empieza con la emisión del decreto 883 y todo termina con la derogatoria de ese decreto. Lo que genera el descontento de la gente fue la eliminación del subsidio y la inmediata alza de los combustibles. Ocurre todo lo que ocurre durante esos 11, 12 días de octubre. Llegan al momento culmen la noche del domingo 13 de octubre, donde se sientan a dialogar en un hecho que para mí es épico, ¿no? La transmisión en vivo de un proceso de negociación, donde el gobierno tiene que sentarse a dialogar con el movimiento indígena. Anuncian la derogatoria del decreto 883 y las cosas vuelven a la normalidad. Y a partir del siguiente día ya no hubo más intentos de golpe de Estado.
Entonces yo sí me quedo con esa duda también de si hubo o no hubo un intento de golpe de Estado y cómo han tratado de manipular y descontextualizar el origen, la causa y el desenlace de esta protesta de octubre. Desde el gobierno se menciona a diario, lo hizo la ministra de Gobierno hace un par de días en su comparecencia en la Comisión Multipartidista de la Asamblea, la tesis del golpe de Estado. Pero fíjense ustedes, todo empieza con la emisión del decreto y todo termina con la derogatoria del decreto. Entonces, ¿se puede, insisto, hablar de que había un interés oscuro detrás? Probablemente sí, es parte del debate, es parte de empezar a elucubrar, empezar a especular, de que probablemente sí había en ese momento organizaciones políticas, sectores políticos que podrían haber estado detrás de. Pero incluso por las vías ordinarias, legales, para generar una suerte de viraje en la asamblea, necesitabas votos, que eso es algo que igual hemos conversado un montón de veces, infinidad de veces. Y los correístas en la asamblea no suman más de 30. No es que con 30 votos de una asamblea de 137 das un golpe de Estado. O sea, y hay que separar las cosas. Hay que separarlas. O sea, mucho se compara con, por ejemplo, episodios anteriores en los cuales gobiernos fueron derrocados con el papel de la asamblea o de la función legislativa. Y citemos particularmente dos, el de 1997, los episodios de 5, 6 y 7 de febrero del 97, cuando el Congreso de manera inconstitucional, por cierto, a mí Abdalá Bucaram me resulta impresentable, por todo lo que escribe, por todo lo que dice los sábados, por su postura, por lo que hoy mismo hay una serie de presunciones fruto de investigaciones periodísticas, de lo cual no se hace la misma bomba, no se hace la misma bomba. O sea, yo no veo una carga mediática sobre, por ejemplo, la denuncia del colega periodista Cristian Zurita respecto de supuestas irregularidades en determinados contratos del Hospital de Elías Teodoro Maldonado Calvo de Guayaquil. Hay una nota de Cristian Zurita, un reportaje, una investigación, que habla justamente sobre presunciones respecto de cómo se estarían manejando estos contratos y menciona a la familia Bucaram. Insisto, a mí no me corresponde decir si eso es o no real. Sí me corresponde plantear que sobre eso debería fomentarse una investigación, impulsarse una investigación seria, responsable y a fondo. Pero digo, más allá de que a mí Bucaram me resulte impresentable, yo sostengo que la destitución de Bucaram en el año 97 fue inconstitucional. ¿Cómo se lo logró? Con votos. Con mayoría de votos en el Congreso Nacional. Ya, así se lo logró. Como fue inconstitucional la destitución de Gutiérrez en abril 20, miércoles 20 de abril del año 2005. Con mayoría de votos, con diputados que desconocieron al presidente del Congreso, Omar Quintana, que abandonaron el Banco Central donde sesionaban, que se vinieron acá al auditorio de CIESPAL para sesionar y allí destituyeron inconstitucionalmente al presidente de la República, invocando de locos la causal de abandono del cargo cuando Gutiérrez estaba en Carondelet. Pero digo, se requieren votos. Oye, con 30 votos no destituyes a un presidente de la República. Claro. Claro, por eso la tesis de esa tesis que sale de la constituyente y de la toma de la asamblea. Pero no lo haces con 30 votos. No tiene ni pies ni cabeza. No lo haces. No tiene ni pies ni cabeza. Porque ni Alianza País, ni Creo, ni los socialcristianos se iban a sumar a esa corriente. No lo iban a hacer. Así es. No lo iban a hacer. Para cualquier corriente se requieren votos. No lo iban a hacer. Revisen la Constitución. O sea, digo, si mañana pasado tenían listo un manifiesto, es parte del debate político. Si se pretendió generar un golpe de Estado, investíguenlo y pruébenlo. Pero si se pretendió llamar a la denominada muerte cruzada, es un mecanismo constitucional. Yo no puedo considerar en lo personal que plantear la muerte cruzada sea un golpe de Estado, porque está consagrado en la Constitución. Un golpe de Estado es derrocar de forma inconstitucional un gobierno. Eso es un golpe de Estado. Oye, y sobre esos golpes de Estado que tú citas, ahí hubo organizaciones políticas que fueron muy activas en esos dos eventos particulares. No vamos a mezclar el de Maguad porque creo que ahí el descontento ya fue mucho más generalizado, ¿no? Porque incluso fruto de la rebelión del 21 de enero del 2000, Maguad renunció. Claro, Maguad no se cae tanto por una crisis política, sino más bien por la crisis económica y el descontento que hubo en la ciudadanía. Ahí ocurre también algo parecido a lo que vivimos durante octubre, una movilización indígena muy fuerte y muy grande,
Yo recuerdo en aquella época como estudiante del propedéutico de la Salesiana, estuvimos ahí recibiéndoles a los hermanos indígenas que también fueron alojados en las instalaciones de la universidad. Pero en esos dos casos particulares, tanto en el de Bucaram como en el de Gutiérrez, tú tuviste organizaciones políticas que fueron muy activas. La Democracia Cristiana, la Izquierda Democrática en el año 97. El MPD. En esa la famosa época, camioneta, oye, acuérdate. La Democracia Cristiana en el gobierno de Bucaram con Maguad como alcalde. Claro. Y en la caída de Gutiérrez con Paco como alcalde, la Izquierda Democrática. Claro. Y con González como prefecto. Así fue. El Partido Social Cristiano. En la época de Bucaram, ¿quiénes formaban parte de la camioneta? ¿Quiénes estaban ahí? Citan los nombres, a ver. Heinz Meller, del Partido Social Cristiano. Jaime Nebot, Cristiano. Rodrigo Borja, Izquierda Democrática. Gustavo Terán Acosta, Movimiento Popular MPD, Democrático. ¿acompañado de quién estaba? ¿El de Casteló era? Me parece que es Casteló. Ajá. César Verduga. Casteló ya no era diputado en el 97. Ya no era diputado en el 97 Casteló, de lo que me acuerdo. Estaba Wilfrido Lucero. Estaba Wilfrido Lucero Bolaños. Ajá. Estaba César Verduga Vélez. Ya. ¿Con su hermano Franklin en esa época o no? Franklin Verduga era diputado social cristiano. El PCC, la ID, la DP. Tumbando a Bucaram. En la caída de Gutiérrez, ¿quiénes estaban? El PCC a la cabeza con la Democracia Popular liderada por Ramiro Rivera. Así es. Ellos y el PCC ahora con Cintia Viteri. Si Cintia Viteri es la que posesiona a Alfredo Palacio como presidente de la República. En Ciespal. Claro. En Ciespal. Claro. Es que es así. Ya, esos partidos políticos y esos líderes políticos hoy son los defensores de la democracia. Son los garantes de la democracia. Me parece excelente. Me parece excelente que hayan cambiado su forma de pensar, su forma de actuar. Claro, me recuerda, por ejemplo, el colega Andrés Reliche, que este es un dato que también yo lo mencioné alguna vez a propósito de la semana previa a los 40 años, que tuvimos algunos personajes acá. Lo tuvimos a Franco Romero Loaiza. Franco Romero Loaiza es un político de viejo cuño, que ha sido prefecto y diputado y asambleísta a varias ocasiones en representación de su provincia, El Oro. Cuando cae Bucaram, el que dirige la sesión del Congreso Nacional no es Fabián Alarcón, es Franco Romero en su condición de vicepresidente de la legislatura. ¿Y después de él asume la presidencia de la legislatura o no? ¿O se elige a otro presidente? Él se quedó, me parece que él se quedó encargado. Me parece que él se quedó encargado de la presidencia del Congreso. Pero él es el que lo posesiona Alarcón, pues, y él es el que dirige la sesión. Hay un momento en el cual, en el curso de esa sesión, el entonces diputado cefepista por Loja, Jorge Montero, se para y le exige al entonces secretario del Congreso, Fabricio Brito Morán, hermano del hijo del fallecido doctor Eduardo Brito Mieles, connotado jurista, fue durante una buena etapa de su vida magistrado de la Corte Suprema de Justicia, le invoca que lea el artículo que le facultaba a la Asamblea destituir al presidente de la República de la manera como se lo estaba haciendo, sin fórmula de juicio político y sin derecho a la defensa. Y el entonces secretario no tuvo pues el argumento jurídico para leerlo y Franco Romero le exigió que tome votación. Yo me acuerdo, yo estuve ahí en esa sesión. Nadie te contó. No, nadie me contó, yo estuve ahí. En ese tiempo además que no había el vidrio en el hemiciclo, y los periodistas estábamos en el interior del pleno. Fumaba. Ahí fumaban, pues claro, y fumaban ahí adentro. Ahí había los ceniceros de 1 kilo que nos relataba alguna vez Edison Miño y que el legislador Edison Villaumagua le lanzó en la cara. Claro, al Alberto Dajic de lado a lado. Pero claro, tú bien citas, los partidos tuvieron un papel protagónico en las caídas de los presidentes. Para este caso, estos partidos no estaban en la línea de derrocar al gobierno. Que yo lo dije hace algún tiempo y se lo dije, me parece, un par de legisladores que me encontré el otro día en la asamblea. La historia recoge que en la asamblea las cosas se resuelven con votos. Si no tienes votos, no pasan las decisiones así tú quieras. No pasan. Entonces no creo yo que con 30 votos o 30 votos hubiesen sido claves, suficientes, además para derrocar el gobierno del presidente Moreno. Además, una cosa adicional, contertulio, lo que planteaban en ese momento, ¿era o no era una vía constitucional? ¿Cuál? Lo que planteaba la bancada de la Revolución Ciudadana. Pero eso te digo. Que sesione la asamblea y que analice. Y que analice la situación, por un lado. La muerte cruzada, como se le denomina, que no se llama así. Si ustedes buscan la frase muerte cruzada en la Constitución, no la van a encontrar. Pero así se la conoce, la posibilidad de que, por ejemplo, el presidente de la República disuelva por una sola vez a la función legislativa y convoque elecciones anticipadas. ¿Ya? O también hay otro mecanismo a través del cual la Asamblea puede hacer lo propio.
Pero es la muerte cruzada, por eso se llama muerte cruzada. Se van los dos y hay elecciones anticipadas. Pero es un mecanismo que señala la Constitución. Eso dice la Constitución. Te digo, para mí es discutible el tema. Discutible el tema. Que si a mí me preguntan en lo personal, a mí me parece que allí no se configura una rebelión. Para mí. No se configura, para mí. Pero es apenas una visión. Pero además, ¿qué es la rebelión? ¿Qué es una rebelión? ¿Qué factores tienen que conjugarse? ¿Qué acciones tienen que empezar a desarrollarse para que se dé una rebelión con Tertulio? ¿Cómo haces una rebelión? ¿Qué es la rebelión? ¿Qué es la rebelión? Es un movimiento alzado en armas. ¿Qué es la rebelión? ¿Cómo tiene que configurarse el delito de rebelión? Yo no vi a Virgilio Hernández jamás portando una ametralladora tratando de tomarse la asamblea, por ejemplo. O sea, más allá de aquella declaración que nosotros hemos considerado que fue desafortunada, que para el momento que estaba viviendo el país y por las amenazas que ya había sobre ellos, les pusieron en mal predicamento. Ahí están las consecuencias, pues. Y no, yo sigo insistiendo a propósito de un mensaje que recibíamos de manera muy respetuosa, desde luego es decisión de cada uno. Yo sí sigo creyendo que la acción de acudir hasta la Embajada de México por parte de los legisladores de la Revolución Ciudadana fue una medida desatinada y desesperada. Puede ser producto de la situación. He tratado de ponerme en los zapatos de ellos. Creo que la situación sin duda es difícil. Yo te citaba, por ejemplo, y separo el caso sin duda de Gabriela Rivadeneira, a quien el presidente, a pesar de su condición de legislador, ella tiene inmunidad. El presidente citó el nombre de Rivadeneira en una de sus intervenciones en las cadenas nacionales. Habló de Rivadeneira, habló de Hernández, habló de Pavón. Ya, 2 de esas 3 personas están presas ahora. Entonces yo sí separo el caso de Rivadeneira, porque además, no solo por esa mención que hace Moreno, sino porque su esposo Luis Flores, por una selfie, también está siendo procesado. Por una selfie. Leíamos el otro día la nota de Plan B. Una selfie publicada en una cuenta de Facebook de una señora que se dedica a subir memes religiosos y frases de autoayuda. Parece chiste, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. En los otros 2 casos, la verdad, no entiendo. ¿Cómo lo dices? y no entiendo por qué. Porque son 3 legisladores, o 2 en el caso de Soledad Buendía y de Carlos Viteri, de un bloque de 30. Yo sigo insistiendo. Aguiñaga está dando lucha en el Pleno. Lloret está dando pelea en el Pleno. Solís está dando pelea en el Pleno. Augusto Espinosa, Germuy Calle, Mauricio Zambrano, Marcela Holguín, Lira Villalba y todos los demás que conforman la José Chalá, entre tantos otros, están dando pelea en el Pleno. Entonces, si fuese por esa amenaza y tal, como dice el oyente, que es muy respetable desde luego su criterio, los 30 tenían que haberse metido ahí en la embajada. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Que no hay garantías en este momento, como decía en la introducción el contertulio, que no hay respeto al debido proceso, que no hay respeto a la presunción de inocencia. Somos totalmente conscientes de eso. A mí te juro, a mí me espeluzna que un funcionario de segundo o de tercer nivel haga semejante declaración y que esa declaración configure una teoría del caso. De verdad. De verdad. Ahora, si este funcionario tiene la prueba y si esa prueba se le entregó a la fiscalía, esa ya es otra cosa. Te entiendo que no hay esa prueba. No hay esa prueba. O sea, no creo que ahora reunirte signifique que estás planificando derrocar al gobierno o planificando la rebelión. Y yo vuelvo a decir, ¿qué es la rebelión? ¿Qué se entiende por rebelión? Oye, quisiera dar lectura a un mensaje que nos escribe un oyente. Me voy a reservar el nombre, desde luego. Pero le agradezco además por su lectura que creo yo es bastante interesante. Nos dice un comentario al respecto de lo de octubre. Primero, la teoría del golpe sirve para ganar en 2 vías. 1, ocultar el descontento social por el decreto 883, los despidos masivos, el desempleo. Y 2, al no instalar la asamblea no te arriesgas a lo obvio. Corrías el riesgo de que hasta la bancada de Alianza País te dé la espalda. Un presidente con menos de 10% de aprobación jamás iba a tener respaldo en ese contexto porque su impopularidad lo arrastraba. En todas las comparecencias de la comisión multipartidista, solo la ministra Romo sostiene la teoría del golpe. Esta lectura, por ejemplo, es muy importante, me parece a mí, dado aquel
episodio de octubre que tiene que ver con la ausencia total del Parlamento. El primer poder del Estado se ausentó durante toda la etapa de crisis de octubre. Y es verdad, en esa coyuntura tan difícil, tan compleja, con un presidente con niveles de aceptación a su gestión muy bajos, podía haber ocurrido otro escenario, ¿no? Podía haber ocurrido otro escenario. De hecho, se manejaban algunas teorías sobre lo que estaba haciendo y por qué estaba desaparecido esos días de la escena César Litardo. Porque tú puedes decir, bueno, la institución como tal, el primer poder del Estado, 137 que estén siempre juntos cuando están en sus provincias, cuando están cerradas las carreteras, cuando no había acceso ni siquiera al aeropuerto de Tababela, puedes entender, pero que el presidente del primer poder del Estado se haya esfumado durante esos días y que haya aparecido después en Guayaquil junto al presidente Moreno en una rueda de prensa en la que además tomó la palabra el Contralor, y no, ni el presidente de la República, ni el presidente del primer poder del Estado, creo que igual te da para pensar y para sacar muchísimas conjeturas. Me entiendo que la decisión de que el Contralor tome la palabra fue en representación de las funciones del Estado y porque el Contralor, entiendo, preside hoy la función de transparencia, pero lo que tú dices es cierto. Es cierto sobre pero en una crisis política. Sí, es una crisis política. Señor presidente de la Asamblea Litardo, usted es el líder, el presidente de la primera función del Estado. Ausente total. Ausente total. En una crisis política, un organismo totalmente político, como es la Asamblea, prefirió mirar hacia otro costado. Y habrá cosas que probablemente la historia no las recoja porque serán cosas que se debatieron, se discutieron, se trataron a puerta cerrada. ¿En dónde? ¿Quién sabe? ¿No? Sí, de acuerdo. Y para ir cerrando esta parte del comentario, seguramente algunos discreparán con nuestra visión. Yo quiero ratificar a la audiencia. A nosotros, como periodistas, como dos ciudadanos que tenemos esta gran oportunidad de hablar con ustedes a través del micrófono y a través de las cámaras, no nos corresponde decir que determinado personaje es culpable o inocente. Nosotros no lo vamos a decir. A mí no me corresponde decir eso. Yo tengo mi forma de pensar, Contertulio tiene su forma de pensar, ustedes tienen su forma de pensar. A mí sí me corresponde decir, y no me voy a cansar de hacerlo, aunque lo haga todos los días, exigir como periodista y como ciudadano que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. Yo creo que ya es momento de parar determinadas prácticas que creo yo están desnaturalizando el derecho a la defensa y el debido proceso y la presunción de inocencia de la gente. Pero eso nosotros hemos venido repitiendo a lo largo de 2 años. Sí, pero sobre todo para que la gente, aquellos que se incorporan, que se han estado incorporando como oyentes nuestros en los últimos tiempos, sepan cuál ha sido nuestra posición, no de ahora, sino nuestra posición de siempre. Y yo sí celebro escuchar, leer y ver que no nos estamos quedando solos en esta visión que estoy planteando. Contertulio decía, a lo largo de esta semana, de esta corta semana de labores, yo me sumo y hago mías esas palabras, esa sensación de que hay, con base en las evidencias, en lo que está ocurriendo, una actuación selectiva de la Administración de Justicia. Hay otros colegas que también en estas horas se han pronunciado en ese sentido. Yo sí saludo eso, porque quiere decir que no estamos ni solos ni tan equivocados con lo que estamos planteando, respetuosamente, porque no pretendemos decir cómo la Fiscalía o la Corte Nacional de Justicia deben hacer su trabajo. Simplemente opinamos que ese trabajo debe cumplir con presupuestos básicos, que son principios no inventados por Vela, por Moncayo, por cualquiera de ustedes, amigos, amigas. Son principios universales. El derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso. Aquí no se entiende eso. No se entiende eso. Yo quisiera ser igual de optimista y bien pensado como tú, Contertulio. O sea, no estoy siendo bien pensado, pero... Pero yo esos mensajes de llamado a la conciencia y al debido proceso de quienes han sido parte de la bola de aplaudidores de las acciones de la Fiscalía liderada por Salazar y del Consejo Transitorio liderado por Trujillo, creo que a esta hora son bastante hipócritas. Porque o estás siempre del lado de la justicia, de la legalidad, del debido proceso,
de la Constitución o no. Porque además hay que entender una cosa, ahorita estamos ya entrando a una etapa de pre-campaña electoral. Por eso también puedo creer que hay determinados sectores de los medios que pueden empezar a cambiar su postura, su forma de ver las cosas. Mira tú lo que ocurrió con el grupo El Clarín en la Argentina. Decidieron guardarlo en el congelador a la nata cuando vino el triunfo de Fernández. Entonces, esos virajes en el discurso de los medios, si tú te los comes y te los crees, respetable. No estoy diciendo que me los como ni que me los creo. Yo no. O estás siempre del lado de la ley, de la justicia, acuerdo, o no. De acuerdo. Porque esos mismos son los que aplaudían el momento en que encarcelaron a Glass por el testimonio de Santos, que es lo mismo que está pasando ahora con el testimonio que tú dices del trabajador de la prefectura. Un testimonio, se cambiaron las cámaras de seguridad, se reunían ahí. Entonces ahí es donde estaban elaborando el plan de boicot y de golpe de Estado. Entonces presa la prefecta. Esos mismos que aplaudían a Salazar, a Trujillo y tal, ahora están diciendo no, se les está yendo la mano. A mí me parece que eso es hipócrita a estas alturas del partido. Porque ellos han sido parte de la plataforma que ha sostenido este proceso de persecución. Eso es indudable y no tiene discusión alguna. No tiene discusión. Además, si estamos hablando de la misma persona y del mismo medio, es un medio que por efecto de determinadas situaciones está atravesando una crisis de credibilidad. No hablo necesariamente de un medio específico, de una persona específica, pero sí aspiro, sí. Tal vez peco de optimista. Tal vez peco de querer creer en algo que debería ser, que podría ser, pero que no es. Tal vez. Pero digo, ¿y si perdemos la esperanza, qué hacemos? ¿Y si perdemos la fe, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bajemos al ánfora y vámonos. ¡Vámonos! Pero es que como están las cosas... Yo digo, mientras tengamos vida, aire, micrófonos, hay que estar ahí. Digo, mientras tengamos la generosidad de nuestra audiencia, hay que seguir ahí. Sí, pero yo no me creo en esos mensajes, insisto, de buena fe, de quienes durante 2 años... Yo no he hablado de buena fe, ojo. Han aplaudido... Yo no he hablado de buena fe. O sea, por decirlo, ¿no? Por decirlo, pero a ver, entonces, ¿cómo los calificamos? Esos mensajes ahora de un llamado a la justicia para que hagan lo que tienen que hacer cuando antes aplaudieron que encarcelen a gente que después... El caso Secom, tú has citado cuántas veces el caso Secom. Sí. O sea, esta misma gente que hoy dice, no, cuidado, se les está yendo a la mano, es la misma gente que aplaudía que encarcelen a los del caso Secom. Sí. Entonces, a mí, esas, perdóname, pero esos llamados de la justicia son hipócritas. Sí, yo estoy de acuerdo en este momento. Yo que esa parte que se estén tratando de acomodar, porque insisto, estamos entrando ya a una etapa de pre-campaña electoral y los medios también entran ahí a negociar la pauta. Es otra cosa, pues, ¿no? Oye, para ir cerrando rapidito, ya que trajiste a colación el caso Secom rapidito, me olvidaba. El otro día tuvo la gentileza de escribirme el colega Marco Antonio Bravo. Marco Antonio estuvo vinculado a la investigación relacionada con el caso Secom. Y a propósito de que yo hice una mención respecto del tema Secom, porque a mí me parece que se adoptó una decisión apresurada al dictar prisión preventiva contra determinados personajes vinculados a ese caso, que resulta que pocos meses después finalmente tuvieron que cambiar esas medidas cautelares. Marco Antonio me pedía que recuerde, porque también yo lo había mencionado, que en el caso de él estuvo 77 días detenido sin acusación y la misma fiscalía que pidió prisión le absolvió de manera definitiva, lo que fue confirmado por la Corte Nacional de Justicia. Yo no salí con medidas cautelares, me decía Marco Antonio, sino que tuvo el sobreseimiento definitivo. Así que traslado esta aclaración que me formuló Marco Antonio, me había olvidado de mencionarla el día de ayer en el programa, la traslado para nuestra audiencia, para conocimiento de nuestra audiencia. En ese caso, por ejemplo, tanto Marco Antonio cuanto Javier Lemos fueron declarados inocentes, pero estuvieron 77 días detenidos y ellos se entregaron. En cambio, Carlos Bravo, el señor Fernando Alvarado, el señor Pablo Llanes y Patricio Pacheco están con medidas cautelares sustitutivas. Bueno, en el caso de Fernando Alvarado su figura es totalmente distinta. Hay que recordar que él tenía el dispositivo electrónico, se lo sacó y se fugó en ese episodio de locos que ocurrió aquí en el Ecuador. Así que la traslado esta aclaración que me había formulado Marco Antonio. Bueno, voy cerrando rápidamente el comentario para empezar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Alerto a la audiencia, estará con nosotros en segundos la economista Vilma Salgado, quien fue gerenta del AGD, fue ministra de Economía y Finanzas,
investigadora de la crisis bancaria del año 99. Le vamos a preguntar si lo que está planteada hoy como proyecto del Ejecutivo podría ser una reproducción de aquella flexibilización de la normativa en el año 94, que fue uno de los detonantes de la crisis del 99, entre otras cosas que hablaremos con Vilma Salgado. Luego, Juan Cubi, analista político, también Juan Cubi, estará con nosotros para hacer una valoración de la situación política del país. Ahí tienen ustedes justamente la agenda de entrevistas para el día de hoy. 6:58 en la primera hora.